Nuevamente estamos en un nuevo teleco de inteligencia epidemiológica y para nosotros siempre es un honor y un placer tener invitados en nuestro programa. Este día tenemos a tres profesionales quienes van a compartir sus conocimientos, sus experiencias. En esta ocasión vamos a hacer, dentro de las tres modalidades, la presentación de un caso con un enfoque clínico epidemiológico. Para ello, voy a presentar a los tres profesionales que nos acompañan. En primer lugar, bienvenido, doctor Celedonio Enrique Díaz Díaz. Él es doctor en medicina, graduado de la Universidad de El Salvador, especialista de medicina pediátrica de la Universidad de El Salvador, especialista en toxicología clínica de la Universidad Autónoma de Nicaragua, el revisor de la editorial McGraw-Hill, colaborador técnico del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico de El Salvador, conocido como el CIATOX. También nos acompaña licenciada Yolanda Isabel Martínez Rodríguez, quien es licenciada en biología, graduada de la Universidad de El Salvador, diplomada en biología molecular y epidemiología, actualmente colaboradora técnica bióloga de la unidad de epidemiología de campo del Ministerio de Salud. Y también nos acompaña doctora Grecia Lilian Carranza Tejada, quien es residente del primer año de la especialidad médica en epidemiología e investigación en salud. Así que los dejamos, tienen ustedes la palabra y esperamos pues que todos los participantes pregunten. Igual los invitamos a que en nuestro chat estén escribiendo y al final vamos a hacer las preguntas que consideren las personas que se han conectado y gracias a los que ya nos acompañan en este elenco. Muchas gracias, doctor Mendoza. Tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros que estén acá. En primer lugar, yo les voy a hablar del caso, que es el caso de escorpionismo severo por Titius especie en un paciente pediátrico San Miguel, El Salvador, en el presente año. Con el objetivo de describir el caso del paciente pediátrico clínica y epidemiológicamente en el municipio de San Miguel, del departamento de San Miguel, en octubre del 2025. En los datos generales tenemos una paciente del sexo femenino de 11 años, proveniente de San Miguel Centro de Ocupación Estudiante. En primer lugar, hablando un poco del contexto familiar, tenemos una paciente que es de una zona urbana, pero con áreas aledañas, con vegetación, sobre todo en la parte posterior de la vivienda, con una composición del hogar por 5 personas, incluyendo la paciente con su madre, su abuela, su abuelo maternos y su hermana mayor, que también es una adolescente. También comentarles que los habitantes de la comunidad referían presencia de escorpiones e incluso mencionaban de un fallecimiento relacionado a la picadura por un escorpión. Comentarles también que tiene contacto con animales en la vivienda de un perro y 3 tortugas. Podemos ver unas fotografías de la vivienda de la paciente con autorización de la madre, que podemos ver que hay algunos factores de riesgo a considerar. En primer lugar, vemos acumulación de objetos, de muebles en desuso. Podemos observar que hay acumulación de objetos desechables. Podemos ver que hay poca movilidad en los espacios, que hay objetos pegados en la pared, hay objetos colgando. Todo esto genera microambientes propicios para la proliferación y para que vivan adecuadamente los escorpiones, incluyendo también que todos los muebles, incluyendo la cama, están pegados a la pared, que ese también es un factor de riesgo a tomar en cuenta a la hora de estudiar este caso, porque se veía que todas las 2 habitaciones tenían las mismas características, y eso predispone que los escorpiones tengan la facilidad de llegar hasta el lugar donde estén durmiendo las personas y dar la picadura durante el sueño. En el familiograma tenemos nuestro caso con su hermana de 17 años, su madre y sus abuelos. En la historia epidemiológica tenemos que la familia refería antecedentes de múltiples picaduras por escorpiones, pero ellos referían adormecimiento de la lengua, hormigueo de la piel,
y como ellos consideraban sintomatología leve, nunca han consultado por esas picaduras. Y además, lo que les comentaba con anterioridad, presencia de escorpiones en la comunidad y antecedentes, según referimos todos los habitantes con los que pudimos hablar, de hace 2 años, de una muerte que ellos atribuyen a picadura de un escorpión, pero que en su momento ella decidió no consultar. Incluso algunos de los vecinos de nuestro caso señalaban la vivienda de que había sido implicada, que estaba aproximadamente 100 metros del domicilio. En la línea del tiempo tenemos que todo comenzó el día 13 de octubre, por la madrugada, a las 2 de la mañana. La niña, mientras duerme con su abuela, sufre picaduras inicialmente, según refiere la madre, en el miembro inferior derecho. La niña intenta quitarse el escorpión con las manos y sufre picadura también en sus manos. Continúa sintiendo que el escorpión camina por su cuerpo intentando continuamente quitárselo hasta que sufre múltiples picaduras. En esos momentos la mamá la nota con diaforesis, la nota pálida, la nota fría, y cuando coloca su mano en el pecho de su hija, nota que está con el corazón acelerado, como mencionaba ella, es decir, taquicardia. Motivo por el cual decide buscar atención en el Seguro Regional de San Miguel, en donde la evalúan, la estabilizan, pero deciden traslado al Hospital de San Juan de Dios de San Miguel, llegando a las 5 de la mañana, en donde reevalúan y deciden realizar una intubación orotraqueal electiva debido a que encuentran hemodinámicamente inestable, la encuentran con acidosis metabólica, entonces deciden realizar el procedimiento. Debido a dificultades con los cupos necesarios para cuidados intensivos, deciden realizar el traslado al Hospital Benjamín Blum, llegando a las 4 de la tarde. Ya en el Hospital Benjamín Blum deciden reportarlo a CIATOX y CIATOX realiza todas las gestiones necesarias para poder aplicar la primera dosis del antídoto a la tramina a las 21 horas del día 13. Prácticamente desde el día 13 también se nota una disfunción cardíaca que va mejorando poco a poco con los días, y el día 15 hay una notificación de CIATOX a nivel central y se realiza al mismo tiempo en la comunidad el primer rociado residual en la vivienda. El día siguiente, que fue el 16, ya viendo una mejoría en la paciente, se hace una extubación electiva efectiva y también se realiza la investigación de campo, que se hizo una recolección de espécimen y se realizó el segundo rociado en la comunidad. La niña continúa mejorando hasta que el día 21 se logra el egreso hospitalario y actualmente está estable. Con la historia clínica tenemos que el motivo de la consulta fue la picadura del alacrán. Refiere en la historia del Hospital Benjamín Blum que era una paciente femenina de 11 años de edad, quien es referida del Hospital Nacional de San Miguel con un diagnóstico de choque anafiláctico. Con la historia que durante la madrugada del 13, alrededor de las 2 de la mañana, sufre picaduras causadas por escorpión en ambas manos, pierna izquierda, pie derecho, provocando dolor de fuente de intensidad, edema y diaforesis, por lo cual decidió consultar en el Hospital de San Miguel. Pueden apreciar que hay una fotografía de unos escorpiones. Esos escorpiones fueron encontrados por el abuelo y él decidió prácticamente matarlos cuando lo encontró y tomar la fotografía. Esos 2 escorpiones, uno, el más pequeño, fue encontrado cerca de la almohada de la niña y el más grande fue encontrado en la pared cerca de la cama de la niña. En el Hospital de San Miguel evalúan e indican una carga de cristaloides a 10 ml por kilogramo de peso y le colocan 2 cargas de metilprednisolona, clorfenamina y epinefrina para el manejo siempre de un choque anafiláctico. Presencia de arcadas que inducen al vómito de natación, cianosis perioral, por lo que deciden referir al Hospital Nacional de San Miguel. Y en el Hospital de San Miguel la reciben con presiones bajas, con presión arterial baja, describiendo que estaba por debajo del percentil 5 para la edad, con frialdad distal. Cumple la tercera carga de cristaloides a 10 ml por kilo y posteriormente inician epinefrina. Colocan oxígeno suplementario, pero ante el deterioro hemodinámico aseguran la vía aérea realizando intubación orotraqueal
presentan el caso al Hospital Benjamin Bloom, el cual es aceptado y es referida. Es acompañada por el personal médico, recibida en la unidad de emergencia bajo la ventilación mecánica con un hemoglucotés de 371 y se pasa a máxima urgencia para continuar el manejo. En máxima urgencia se encuentra nuevamente hemodinámicamente inestable, con soporte aminérgico, pero nuevamente con presión arterial baja del percentil 5 para la edad, y deciden iniciar un soporte de norepinefrina y deciden iniciar líquidos endovenosos con bicarbonato, cumplen hidrocortisona y se le da ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Ya están ingresadas en la unidad de cuidados intensivos alrededor de las 11:50 de la noche. La paciente presenta un paro cardiorrespiratorio de 2 minutos, en el cual fue necesario aplicarle una dosis de adrenalina y una dosis de bicarbonato. La paciente continúa ventilada por 3 días más, pero se logra la extubación el día 16 de octubre y el egreso hospitalario el día 22 de octubre. Entre los antecedentes personales, se obtiene al entrevistar a los familiares que la niña tenía un antecedente de alergia a múltiples causas, a polen, a polvo, a carne de cerdo, mencionaba el zacate, el pelo de gato, y eso lo había sabido ella porque al parecer ella siempre tenía un cuadro de rinitis, cuadro de sinusitis, siempre decía que era alergia, y ella buscó tratamiento con un alergólogo privado y le dio tratamiento de sensibilización por 8 meses, hace menos de un año, pero decidió suspenderlo por limitaciones económicas. La vacunación completa para la edad, aparentemente sin antecedentes médicos quirúrgicos previos de este evento, sin ninguna alergia a medicamentos, y todos los familiares niegan antecedentes médicos. El examen físico tomado de la historia de cuidados intensivos de las 8:33 de la noche del día 13 le reportan signos vitales con frecuencia cardíaca de 116, presión arterial de 116/64, una frecuencia respiratoria por ventilación mecánica saturada 98 y afebril. Describen la posición del tubo urotraqueal de manera adecuada, sin enopatía, cuello simétrico, tórax no lo describen anormal, pero las extremidades las describen con pulsos periféricos palpables, llenado capilar de 3 segundos y las lesiones de la picadura, que podemos encontrar en fotografía de las lesiones de los pies, llamando la atención en el hallux izquierdo que hay 2 picaduras, una a la par de la otra, como está encerrado en el círculo rojo en la diapositiva. En los exámenes de laboratorio, del 13 al 17, llama la atención la CPK y la troponina. La CPK que prácticamente se duplicó de un día a otro, una troponina positiva. Los leucocitos que elevaron considerablemente desde el día 14 y fueron disminuyendo hasta el día 17. Una lipasa que se triplicó prácticamente desde el día 13 al día 14. Una PCR reactiva que fue en ascenso y hasta el día 17 que tuvo tendencia a la disminución. Y una TGO y una TGP, siempre con tendencia al alza hasta el día 15 que fue mejorando. También llamó la atención que se comenzaron a tomar ecocardiogramas seriados todos los días del 13 al 15 y todos reportaban una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. Esto es bastante congruente con la clínica de un escorpionismo, tomando en cuenta de que puede dar una miocarditis, puede dar también una pancreatitis y puede dar una disfunción hepática dependiendo de la especie del escorpión. Pero junto al 13 y al 15, si recordaremos, en la línea del tiempo se comenzó ya a colocarse el antídoto y el día 16 se tomó un ecocardiograma donde ya se le reporta una recuperación parcial de la función ventricular. Entre los diagnósticos tenemos que en el IDE San Miguel el inicial fue un choque anafiláctico, en el Hospital Nacional San Miguel fue un choque anafiláctico con una acidosis metabólica, y en el Hospital Benjamin Bloom, en coordinación con CECIATOC, se coloca un envenenamiento por veneno de escorpión, un choque cardiogénico, siempre la acidosis metabólica hiperlactémica, y a una miocarditis tóxica con difusión sistólica severa asociada al veneno de escorpión. En el tratamiento tenemos que se le dieron 5 dosis de antídoto desde el día 13 hasta el día 15. Se le dio un fagoterápico polivalente antialacrán, que son fragmentos de inmunoglobulina polivalente. Se le dio el soporte cardiovascular, epinefrina, norepinefrina al inicio por titulación según presión arterial. Posteriormente se hizo cambio de butamina y milrinona para mejorar la respuesta inotrópica del corazón y se intentó mantener balances hídricos negativos con furosemida y esplenolactona.
Se le dio soporte respiratorio por 72 horas con ventilación mecánica invasiva, posteriormente con ventilación no invasiva, bigotera nasal, hasta que se logró el ambiente. Otros fármacos en algún momento se le colocaron fue metilfenisolona, hidrocortisona y la sedación mientras estuvo con ventilación mecánica, que fue con fentanil, ketamina y midazolam. Tenía el manejo no farmacológico, que fue el monitoreo continuo, los ecocardiogramas seriados. Se le dio respaldo a 30 grados, higiene, el control térmico. Inicialmente se había donado por boca, pero después se le dio alimentación enteral con Ensure cada 8 horas y educación y acompañamiento familiar. Entre el manejo epidemiológico tenemos que se hicieron acciones integrales en la comunidad. Se dio una visita domiciliaria al caso, identificándose los riesgos ambientales que anteriormente ya les había mencionado con la fotografía de la vivienda. Pero también se hizo una coordinación con saneamiento y con la alcaldía para poder retirar varios objetos inservibles. Se dio educación en salud a la familia, a los vecinos y se realizó fumigación. Aquí parte mencionar que se hizo la primera fumigación previo a que se hiciera la recolección de los espécimes. Aparte de eso, el día 16 se hizo la investigación de campo, que es donde se realizó esta búsqueda y se logró capturar un espécimen identificado posteriormente como Titius especie, que son las fotografías que podemos ver en la diapositiva. En una tenemos en su posición natural de defensa y en la otra tenemos ya una fotografía con sus pinzas estiradas. Durante la investigación de campo, el abuelo identificó que el escorpión encontraba la vivienda en el mismo momento en que se encontró la vivienda, cuando se tenía aún en el medio de transporte en el frasco, lo reconoció que era el mismo tipo, de las mismas características visibles que había aplicado a la paciente. Y en entrevista en el hospital, a la madre se le muestran estas fotografías y otras más, y ella refiere también que es del mismo tipo que aplicó a la paciente. Entre las limitantes tenemos que el caso fue inicialmente abordado bajo la sospecha de un choque anafiláctico, lo que condicionó el manejo terapéutico inicial. Incluso se le puso adrenalina, se le puso norepinefrina y posteriormente, al ser catalogado como un cuadro de escorpionismo severo, ya se le dio el manejo adecuado con el protocolo correspondiente y con los antídotos. Entre las acciones de campo, a pesar de que sí se logró la captura y se logró la confirmación entomológica del Titius, realmente no se logró cuantificar la infestación intradomiciliar, porque se realizó el rociado antes de la recolección de las especies. En el análisis integral de este caso, tenemos que este es el primer caso registrado de escorpionismo por Titius, en base a los hallazgos clínicos, porque dio un síndrome autonómico severo, un choque cardiogénico, una miocarditis que fue reversible y aparte la confirmación entomológica del escorpión. Cabe decir que se menciona que es el primer caso registrado porque Titius se sabía de que había en Costa Rica o en Panamá, pero no había un caso o no había un registro de que en el país existiera este escorpión. La difusión cardíaca de este caso, que se dio inmediatamente posterior a la picadura, incluso mencionando a la madre que ya encontraba taquicárdica a los propios minutos a su hija, pero que revierte con la aplicación del antídoto, mejorando la función ventricular, nos ayuda a entender que es muy probable relacionado al escorpionismo y es poco probable relacionado a otras etiologías. Las dosis del antídoto se ajustaron correctamente en base a la evolución clínica, demostrando la eficacia de la fagoterapia y el manejo integral hospitalario. Y las intervenciones integrales contribuyeron a la reducción del riesgo del escorpionismo en el hogar y la comunidad, eliminando el foco y confirmando la especie. Entre las conclusiones, entonces, tenemos que el cuadro corresponde a un escorpionismo severo por Titius con un desarrollo de un síndrome autonómico, una miocarditis y un choque cardiogénico. Se evidenció que el manejo integral guiado por el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOC fueron correctos, que la investigación de campo permitió identificar la presencia del escorpión género Titius en el país y el riesgo de escorpionismo ya existía previamente al caso. Esto evidenciándose por los antecedentes familiares, las picaduras sintomáticas que, aunque ellos consideraban leves, ya se considerarían síntomas de escorpionismo, y aparte los antecedentes que mencionaban del fallecimiento de la comunidad que ellos asocian a un escorpión. Entre las recomendaciones, nosotros consideramos que es necesario que se incluya en las guías técnicas de control de vectores la vigilancia y el control de los escorpiones, abastecer a los hospitales del antídoto en base a una ubicación geográfica de identificación de los espécimes y de ser necesario realizar un mapeo del espécimen en la ubicación de nuestro país.
tomando en cuenta de que no hay una actualizada, que no nos permite tal vez reconocer la cantidad o los tipos de escorpiones que tenemos, y realizar webinars de actualización clínica dirigidos al personal del sistema de salud orientados al manejo clínico del síndrome autonómico por escorpionismo. Ese sería el caso que les traigo yo en este momento. Muy bien, continuamos con licenciada Yoli. Gracias. Muy buenas tardes, es un honor para mí tener la presencia y la atención de cada uno de ustedes. En esta ocasión yo voy a abordar el tema biología del escorpión. Bueno, a nivel mundial se han identificado 2.800 especies, pero de estas solo 25 representan un riesgo para la salud humana. Y todas estas especies riesgosas pertenecen a la familia Buckyidae. En El Salvador solamente hay un estudio realizado en 1943 y uno en 1951, los cuales fueron reportados en 1955 y encontraron dos especies de escorpiones, Centruroides margaritatus y Dirimocentrus antillanos. Luego, en una revisión bibliográfica en 2012, se encuentra también Centruroides margaritatus y una especie diferente, siempre Centruroides gravis. Bueno, en cuanto al ciclo de vida de un escorpión, ellos son ovovivíparos, es decir que se fertilizan internamente los huevos y luego se da a luz las crías vivíparas. Su gestación dura de 2 a 15 meses. Las camadas que se dan son de 6 a 60 individuos según la especie y la disponibilidad de alimento. Luego también cuando ellos nacen se suben al dorso de la madre donde permanecen hasta su primera muda y el endurecimiento de su exoesqueleto es la señal para que ellos ya puedan descender del dorso de sus madres y luego ellos pasan por 6 mudas hasta convertirse en adultos. Este proceso puede durar hasta 4 años. Una característica importante es que cuando las hembras no disponen de un macho cercano, ellas tienen la capacidad de fertilizar sus huevos sin necesidad del macho. Esto se llama partenogénesis. El adulto puede vivir de 1 a 6 años ya como adulto, pero el ciclo de vida completo puede durar de 2 a 9 años. La biología de la familia Butyridae. Intrínsecamente, el hecho de que se haya producido un envenenamiento toxicológico ya nos da la pauta de que estamos ante una presencia de un alacrán de la familia Butyridae. Estos tienen hábitos alimenticios nocturnos, ellos salen a cazar. Sus presas son las arañas, los insectos pequeños y algunos reptiles pequeños también. Y últimamente se ha descubierto que ellos son necrófagos. Pueden encontrar cadáveres de pequeños reptiles y comérselos. Sus mecanismos de defensa son sus pinzas. Ellos sujetan a la presa con las pinzas y le inyectan su veneno con su aguijón. Sus pinzas también son útiles para el cortejo, en el cual ambos toman de las pinzas y realizan una danza en la cual el macho dirige a la hembra a su cápsula espermática colocada en el piso. Su exoesqueleto está dispuesto también con una sustancia química que al exponerse a la luz ultravioleta brilla en forma de fluorescente. Tienen otra particularidad importante, es que pueden regenerar sus apéndices perdidos, ya sean de normales o malformados, pero pueden regenerarlos. Ahora bien, vamos a hablar del individuo que nosotros pudimos colectar en la vivienda de la niña del caso. Y este presenta características típicas de la familia de Butyridae. Las pinzas largas, que son señal de peligro para identificar un alacrán peligroso, esta es una característica importante. La otra es el esternón en forma triangular,
3 días en la patela dorsal, que es la que está justo antes de las quenas, y que tienen un apófisis subacular debajo del aguijón. Ahora bien, dado que ya se había reportado la presencia de géneros centruroides, se hizo la comparación taxonómica en base a claves taxonómicas y se encontró la diferencia en que la patela de centruroides no tiene tricobotias y este que nosotros encontramos sí las tiene, por lo cual se descarta que sea perteneciente al género centruroides. Bueno, en cuanto a los hogares, ¿cómo protegemos nuestros hogares de los alacranes? Primero, no generar ambientes propicios para el hábitat, como la acumulación de objetos que no movemos. Revisar siempre la ropa y los zapatos antes de ponérnoslos. No debemos caminar descalzos ni con los pies muy expuestos en sandalias. Siempre que veamos grietas en las paredes debemos rellenarlas. Usar insecticidas que contengan piretroides y mantener los muebles retirados de las paredes. Pues a la verdad es lo que he podido compartirles acerca de la biología del escorpión. Ahora vamos a escuchar al toxicólogo. Bueno, doctor Díaz, pues estamos ahí prestos a oír su ponencia y bueno, y reiterarle a todos los que están conectados a que puedan escribir en el chat las preguntas para al finalizar el doctor Díaz vamos a proceder a realizarlas. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que realmente no es nuevo en el país, en el sentido que los alacranes siempre han estado ahí, pero realmente es nuevo para nosotros porque realmente hemos tenido nuevas experiencias y una nueva especie que tenemos que considerar. Para comenzar, solo mencionar rápidamente de que se ven los animales de ponceño. Este es un dato del 2024, basado en CIMOC, y se pueden ver que la cantidad de datos reportados, de personas reportadas, fueron 2.270 casos en general de todos los accidentes con animales de ponzoña a nivel nacional. Cabe recalcar que este dato ha sido de hospitales, no son todos los datos que están reportados, porque si ustedes hacen una revisión de en el caso particular de escorpionismo específicamente, en consulta externa, van a aparecer mucho más. Acá se está desglosado, en el caso de escorpiones, están los porcentajes de los animales de ponzoña, que prácticamente fueron 38, prácticamente el por ciento. Y si se fijan, hay un buzón que creo que solo tenemos un problema a nivel nacional, que meten otros artrópodos que no sabemos cuántos de esos realmente eran los de abajo, ¿verdad? En el caso de los insectos, porque aunque son las arañas, entre los escorpiones están entre los arácnidos, ¿verdad? Para las personas que no conocemos tanta biología, a veces nos podemos encasillar en ese espacio, que sería un error. Pero si se fijan, epidemiológicamente hablando, con los datos que tenemos, identificado el escorpión no es una cantidad despreciable de casos que se están dando a nivel nacional. Esto es para que vean la distribución de las mordeduras o la afección de nivel de ponzoña a nivel nacional. La mayoría está entre los 20 y 29 años, prácticamente entre los 10 a los 21 años donde está la mayor cantidad, pero también tenemos niños pequeños. Ven, hay datos incluso menores de 1 año, ¿verdad? Que se están dando. No vamos a ahondar tanto en eso, pero para que vean que la distribución de la afección de los animales de ponzoña es a diferentes edades. La mayoría son el sexo masculino los afectados por animales de ponzoña en general. Eso es para que vean la distribución por área. Si se fijan en la parte oriental del país, donde hay mayor cantidad de casos, sobre todo la Unión y San Miguel, con respecto a animales de ponzoña. Para el comercial, cuando hablan de animales de ponzoña en toxicología, si alguna vez revisa un libro, se encuentra como toxinología. Entonces es la especialidad que ve a animales de ponzoña. De aquí, solo para que vean por región, que la que más reporta también es la región oriental, ¿verdad? Con prácticamente casi el 60% de los casos, 57 puntos. Y ahí sí se ve una mezcla en la parte urbana y rural, ¿verdad? Porque como estamos hay mucha vivienda informal, eso puede explicar por qué el porcentaje rural no es tan grande. Porque usualmente los accidentes, los que nos reportan a nosotros, son o domiciliarios o predomiciliarios muchas veces.
para que vean los hospitales que más reportan, también San Miguel, donde, la región donde se dan más casos y donde se han dado más consultas de este tipo a nivel hospitalario. Para tomar en cuenta son lo siguiente. Ahí que nosotros podemos ver, ¿se acuerdan que la licenciada les mencionó el esteroide de Marta Gritatus? Por si alguna vez no habían visto una foto de ellos, este es un ejemplo. Hay unos datos que vamos a hablar un poquito más adelante con respecto a la cuestión clínica, identificación, si si es de importancia médica o no es de importancia médica, porque otro mito que tenemos que sacar es que todos los alacranes tienen veneno, por lo tanto todos son venenosos, pero no todos tienen un veneno tan potente que puede poner en riesgo la vida, y usualmente es solamente local. Con esto no quiero decir que no amerite atención médica, simplemente que probablemente no sea tan potente el veneno como años más adelante para provocar la muerte en algunos casos. Ahora, casi siempre nosotros le tenemos miedo al alacrán, que es mucho más grande, mucho más robusto, de mayor tamaño. Pero se van a fijar de que, si ustedes recuerdan, la imagen que mostró la licenciada mostró que el que nos dio problemas en esta ocasión era un alacrán que medía más o menos 6 centímetros, ¿verdad? Es un mesosoma. Ajá. Sí, bueno. Entonces no es un alacrán sumamente grande. Pero eso tiene una explicación, que entre más pequeño, es decir, entre más las piezas sean más delgaditas y sean de menor tamaño, usualmente son los más venenosos. O sea, a veces nosotros le tenemos miedo al más grande, pero no necesariamente un alacrán enorme es el que va a provocar daño desde el punto de vista médico. También la otra cosa es la floración del alacrán o escorpión. Hacemos el comentario más adelante que depende de lo que ustedes lean, van a encontrar o alacranismo o escorpionismo, que al final simplemente deriva de dónde sacaron el nombre, que alacrán es para los árabes porque sacó de base a una raíz árabe alacrán, y escorpión es la parte griega, de esa determinación de nombres que sale, que deriva este nombre en particular. Lo que es importante tomar en cuenta, ¿por qué menciono esto? Porque en muchas ponencias que hemos dado, nosotros ya hemos dado varias ponencias sobre este tema en ese talks, tanto para los adultos como para niños, incluso fue el tema del mes anterior que habíamos dado esto. Entonces, lo que les quería comentar era de que a veces hay una confusión porque dicen, el alacrán no es que es el malo, el escorpión es el malo, y realmente son lo mismo. La otra cosa es que la coloración, si se fijan, aunque tienen diferentes tonos, es la misma especie. Avanzando rápidamente, solo tomar en cuenta que el envenenamiento por el picor de escorpión es el cuadro clínico que puede amenazar la vida de quien lo padece, particularmente en la población pediátrica. ¿Y por qué en la población pediátrica? Es porque acuérdense que las dosis son estándar, no es lo mismo que usted tome, por ejemplo, como adulto, acetaminofén 20 tabletas, que un niño que pesa de un año, que pesa más o menos 10 kilos, tome 20 tabletas. Entonces la cantidad de dosis tóxica va a ser mayor siempre en el niño. Acuérdense que nosotros no tenemos una medición de cuánto de veneno es el que se descarga. Lo que sí sabemos es que si este alacrán descarga todo su veneno, la afección va a ser mucho más grande en un niño que en un niño más grande. Pero tomen en cuenta que lo que llamaba la atención de este caso era el hecho de que era 5 picadas. Aparentemente no sabemos si eran 2 alacranes o un solo alacrán, asumimos que fueron 2 porque son los que se encontraron en el área, ¿verdad? Pero lo que podemos decir es que sí hubo una gran descarga del veneno y por eso las manifestaciones fueron mucho mayores. Continuando, como les comentaba, desde el punto de vista médico, los géneros que se descubren como de importancia médica serían los Staphylococcus y los Ictus, que son los que causan mayor preocupación para los médicos. Esto es retomando lo que ya dijo la licenciada, no ahondar en eso, que básicamente se conocía de que había Citriol de margaritatus y dimétricos antillanos, que por cierto se considera, se llaman antillanos porque se cree que venían de las Antillas, y por eso el nombre. O sea que siempre ha habido la importación de especies nuevas, lo que pasa es que no las hemos identificado. Ahora, con respecto al punto de vista clínico, aquí está, si ustedes ven su imagen a la derecha, pueden ver un alacrán con pinzas, decimos pinzas nosotros coloquialmente, pero no es la forma correcta de decirlo en biología, pero todos entendemos por pinzas que se ven gruesas. Si las pinzas son gruesas, yo pienso que probablemente esté ante un alacrán que no sea de importancia médica. Si veo las pinzas delgadas, voy a pensar en un alacrán de importancia médica, así como lo que mencionó la doctora, la licenciada, con respecto a la apófisis ocular, que pueden ver en la imagen toma acercada. Si ustedes se toman en cuenta las imágenes que comentó la licenciada, son imágenes en las cuales se mira sumamente pequeño esa apófisis.
Entonces, la forma del punto de vista clínico que si me llevan el insecto, el arácnido, el arácnido, ¿cómo se llama? Me puede dar mayor evidencia de que son la estructura de las pinzas, que nos podría dar un indicador, pero tampoco podría confiar. Ahora, solo para tomar en cuenta lo que les mencionaba, si las pinzas son anchas, pienso que probablemente no sea de importancia médica. Aquí está el malo de la película más mayormente para nosotros, que es el Margaritatus. Centroides Margaritatus, se ven las pinzas son delgaditas. Este son otro ejemplo. Los titius, ya les habíamos mencionado que también son de importancia médica y si se observan las pinzas son delgadas. Pero lo que van a tomar en cuenta no es la parte de acá, sino sería lo larguito de esta zona. Porque muchas veces dicen, no, pero ese alacrán es no venenoso, porque se ve bonita la manita pero no, las pinzas sí son sumamente largadas con respecto a lo que vemos anteriormente. Otro mito que tenemos es con respecto al color. Se supone que dicen, si es güero es malo, o sea, si es más clarito es malo, pero se refería en este Titus astenensis, que está descrito como una especie de importancia médica, no tiene una coloración clarita, sino oscura. O sea, lo que nomás guía va a ser el aspecto de las tenazas. Aquí tenemos otro tipo de Titius, y igualmente pueden ver las tenacitas delgaditas para que vean la comparación, que el color puede variar, incluso hay colores azulados, ¿verdad? Y este no está bajo el efecto de la luz ultravioleta, que usualmente para encontrarla con luz ultravioleta, cuando hacen las inspecciones de campo, más que todo en la noche, utilizan luz ultravioleta y son a ese color. En este caso no es la situación. Solo para tomar en cuenta que hay factores pronósticos con respecto a la gravedad de los accidentes de escorpión. Se llama accidente porque realmente el insecto no quiere matarlo, simplemente es una forma de defensa. Vamos a tomar en cuenta la grado de toxicidad del veneno inyectado, se de acuerdo a la especie, la edad del paciente, ya habíamos mencionado un poquito de eso. Los niños con esta asociada a la letalidad y severidad han sido niños menores de 7 años, para que tengan una idea que la niña de 11, sinceramente, posiblemente fueron 2 o más escorpiones los que le inyectaron el veneno, ¿verdad? La especie, como habíamos mencionado, vamos a tomar en cuenta ese dato también. No voy a detenerme tanto en esto, solo para que vean que realmente hay una explicación molecular por la cual se da el envenenamiento. El caso del veneno de los escorpiones contienen varias proteínas de bajo peso molecular que se llaman neurotoxinas, que actúan principalmente sobre 2 clases de canales iónicos, los canales de voltaje de sodio y de potasio. Por lo tanto, las toxinas de los canales de sodio y potasio se energizan y provocan despolarización intensa y prolongada, lo que lleva a excitación neuronal. Esto a su vez estimula las terminaciones nerviosas coronales de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático de la membrana suprarrenal, induciendo liberación de acetilcolina, adrenalina y noradrenalina. Y eso es lo que va a provocar el efecto del veneno. Con respecto a los etiloides, mencionamos el Margaritatus, el Titius paracruz y otro tipo de Titius. Posee un veneno que puede causar escorpimiento muy severo. O sea, les menciono esto porque muchas veces decimos los alacranes del país no causan envenenamiento, pero está reportado que se ve un Margaritatus como un alacrán de importancia médica y que sí causa daños, porque incluso, aunque los efectos de cardiotoxicidad son mucho mayores en Titius en promedio, sinceramente también se han reportado casos de daño de toxicidad en el caso del centrotiroidismo Margaritatus, que es el más común que nosotros tenemos. También puede causar alteraciones renales, efectos cardiovasculares de los receptores adrenérgicos alfa-1 y posee un potente toxina gamma potásica con actividad de bloqueo completo sobre el canal, ahí menciona el nombre. Tomen en cuenta lo que habla de dosis letal. Entre la dosis letal 50, cuando hablamos de dosis letal 50, lo hacemos que son en animales de experimentación, puede ser ratas, cobayos, o en algunos casos, cuando es una cuestión ambiental, se toman en cuenta los peces, por ejemplo. Pero en el caso de la dosis letal de Sotiroides Margaritatus es de 19.56 miligramos por kilo. Tomen en cuenta este dato. Esta parte la vamos a adelantar, solo vamos a redundar en lo mismo, que hay liberación de acetilcolina, catecolaminas, que es la que produce las manifestaciones clínicas. Eso sí me interesa porque ustedes sí pueden ver, ven que con respecto a los Titius, 1 miligramo de 1.02 de ese Titius que menciona ahí, meteneudes, equivale, o es decir, la dosis es mucho más pequeña a la que se necesita para provocar letalidad con respecto al Margaritatus. O sea que si fijan en la relación prácticamente es de 1 a 20. O sea que prácticamente para provocar el mismo efecto necesitaríamos 20 veces la dosis Margaritatus si es Titius. Por eso es tan importante el trabajo que se ha hecho en conjunto con el epidemio y con la licenciada
en la identificación de esta nueva especie, porque probablemente en otro tiempo se hubiera ido la idea de que estamos viendo un choque anafiláctico, y realmente se tenía el escorpión, se tenía el antecedente epidemiológico, incluso mortalidad en la zona. El cuadro del que tiene mayor experiencia con los animales de ponzoña de ese tipo es Santa, tiene bastante experiencia, pero San Miguel sobre todo, y aún así no se ha considerado posibilidad. Entonces hay muchos datos que probablemente se ven mortalidades en pacientes jóvenes asociados a animales de ponzoña que probablemente, si estuvo en un escorpión de por medio, probablemente esa fue la razón, y es de tomar en consideración. Ahora, con respecto al efecto, este es un artículo que les quería mostrar rápidamente sobre el daño miocárdico en general, y hay básicamente 3 hipótesis. Que voy a tenerme un poquito en esto porque esto sí es de suma importancia para entender desde el punto de vista médico la importancia de por qué se dio el problema cardíaco. Porque digamos, si solo me duele la lengua, ¿cómo es que le duele el problema del corazón? Y esto es lo que le explica. La patofisiología explica que la lesión miocárdica no está completamente establecida, pero esta condición se ha atribuido a 3 mecanismos que son los siguientes: miocarditis adrenérgica, miocarditis tóxica y isquemia miocárdica. La miocarditis adrenérgica por hiperestimulación simpática por descarga importante de catecolaminas, que mencionamos que es lo que desencadena el veneno. La miocarditis tóxica por acción local de la toxina sobre el miocardio, actúa en en los canales de sodio de las zonas miocárdicas y causa una intensa despolarización. Y la isquemia miocárdica, que es secundaria a la hipoxia tisular por vasoconstricción coronaria, más la acción de las citocinas, y están implicadas varias interleucinas y también a las catecolaminas, que generan hipoxia y trombos pequeños de los pequeños vasos. Si los 3 mecanismos actúan separadamente o combinadamente, es otro aspecto que aún se necesita ser clarificado. O sea, prácticamente se sabe que esos son los mecanismos, todavía falta información para aprender sobre ellos, pero lo que me interesa es que si yo tengo un paciente que de entrada me dice, me picó un escorpión y tiene dolor torácico, tengo que pensar que está presentando una miocardiopatía tóxica, no está haciendo un infarto, o incluso las manifestaciones de infarto es a consecuencia del veneno, no de una enfermedad de base preexistente. Ahora, solo para tomar en cuenta las manifestaciones clínicas, las más importantes, puede haber ataxia, midriasis, nixtamio. Es de suma importancia evaluar la marcha porque muchas veces nos escapa y a veces hay marcha táxica a pesar de no presentar nixtamios. Voy a adelantar, solo para que vean que hay un montón de manifestaciones clínicas que por cuestión de tiempo no vamos a tomar, pero lo que quiero resaltar que la hiperglicemia que estaba presentando el paciente era debido a el veneno, no era un cuidado de mal pronóstico, era efecto del veneno. Igual está descrito diferentes formas de arritmias que se pueden dar y dolores torácicos que también están implicados con respecto a la toxicidad. La hipotensión también explica de forma amplia la situación del veneno como actúa a nivel celular. Solo para que vean que aunque el especie, el género, mejor dicho, el género en este caso alacrán, sea diferente, las manifestaciones clínicas son bien similares. En eso resumo esta diapositiva. Después, posteriormente, si ustedes ven el video, lo pueden detener y ver ampliamente que son bien similares los efectos desde el punto de vista clínico. Se me movió esta, solo para mencionar de que muchas veces en los niños es necesario utilizar todas las escalas del dolor. Voy a adelantarme y después voy a tomar este punto. En el caso, este es un resumen desde el punto de vista clínico. Si se fijan, solo la parestesia local y el dolor en el sitio de picadura sería un grado leve. Y este es el esquema que se recomienda el fabricante del antídoto que le pusimos para el manejo de estos cuadros. En el caso de los moderados, que incluían celorrea, parestesia, inquietud, distensión abdominal y circulación iguales, que muchas veces nos va por el conocimiento revisar la boquita de las personas. Y muchas veces hemos encontrado casos que nos han reportado que dice, tomen un video de la boca y cabal, ahí está la circulación. Entonces, en este caso sería un cuadro moderado. Si se fijan, en el caso de la niña, era severo a todas luces, tenía nixtamos, convulsiones, vómitos, marcha táxica no la pudimos evaluar, pero sí tenía, ¿cómo se llama? Afección cardiovascular, y eso sería dentro de lo que podemos considerar un cuadro severo. También aparentemente inicialmente comenzó con dolores retroesternales, porque eso lo menciona la madre, que ya cuando iban a madrugar también tenía dolores retroesternales. Y es importante también tomar en cuenta que si nosotros no hacemos nada para mejorar el cuadro,
va a ir progresando. Es decir, que yo puede ser que inicialmente yo no vea manifestaciones clínicas de dolor abdominal, por ejemplo, o perdón, el dolor retroesternal, pero a medida va pasando el tiempo presento esa sintomatología. Si no hago nada, ¿qué va a suceder? En un momento dado puedo llegar a que convulsione el paciente o tenga otra manifestación. Ya casi vamos a terminar. Esto solo para mostrarles las diferentes escalas que debemos de utilizar del dolor, que no está reportado en ninguna de las historias, pero sería importante más en pediatría tomar en cuenta, porque puede ser que digan, el niño está tranquilo, pero un niño tranquilo tiene que tomar en cuenta que los niños juegan. Entonces, si el niño luego quietecito, tranquilo y todo, puede ser que no esté tranquilo, si no tenga mucho dolor y no ha evaluado esa parte. Solo para que tomen las diferentes escalas. Solo para detenerme un poquito, este es el antídoto que ocupamos con el pacientito. Voy a ir avanzando. Lo que me interesaba más que todo es que vieran el hecho de que la vida media es de 161 horas, que tiene un volumen de distribución de 15.4 litros, y lo que me interesa también que vieran qué es lo que contenía. La farmacodinámica del medicamento está constituido por fragmento FAB2, que es de inmunoglobulina G, y imprimune de alacrán de caballo, y los caballos son imprimizados con veneno de alacrán del cetoides SP, que es el que estamos utilizando. Ahora, ¿qué más podemos mencionar? Que desde el punto de vista funcional, la IgG está formada por dos regiones o fracciones, la fracción FAB, y que es la fracción variable, o la fracción FC, que es la cristalizable o constante. Los dos fragmentos FAB unidos por un puente disulfuro constituyen el denominado fragmento FAB2, porque te van a preguntar por qué es FAB2. Esta es la explicación, es por cómo está constituido. Este tiene dos tipos de unión específicos contra el veneno centroides. A la fracción FC, la inmunoglobulina completa puede unirse a los receptores monocitos y linfocitos y activa el complemento y permite su transferencia placentaria. Asimismo, la región de la hemoglobina con mayor capacidad inmunogénica y antigénica, todas las características se eliminan de los farmacoterápicos, disminuyendo considerablemente el riesgo de desarrollo de efectos secundarios. Ahora, ya de una forma resumida, prácticamente lo que hace es que el antídoto bloquea la afinidad del veneno con los receptores. Es decir, este veneno actúa a nivel de un receptor. Lo que va a hacer es competir con esos, va a cubrir esos receptores para que no intervengan el veneno y no se ganen las manifestaciones clínicas. Porque el favoterápico impide que el sitio activo del veneno actúe con su receptor, que eso básicamente es lo que va a hacer. Entonces lo que se quiso hacer con el medicamento fue saturar lo más que se pudiera los receptores para disminuir el efecto tóxico del veneno. Este es solo para tomar en cuenta, porque ustedes está la pregunta que todos pueden tener es, bueno, ese es para Centroides margaritatus, pero ¿qué sabemos con respecto a Titus? ¿Qué es otro tipo de especie? Entonces les traigo rápidamente 3 artículos, voy a correr en eso, solo para mostrarles que hay evidencia de que sí se ha utilizado en otros países alacramin, que es el antídoto que ocupamos nosotros para Titus. Y en resumen, esto solo para mostrarles de que la dosis letal va a depender del tipo de Titus, ¿verdad? No todos tienen la misma potencia. Pero la conclusión de este estudio era que existe reactividad inmunológica entre la acramin y también tomaron en cuenta el otro antídoto de butantan, para que los pacientes se van a recuperar mucho más rápido y que sí serviría para el envenenamiento moderado y grave. Básicamente es lo que dice este estudio. Y este otro estudio también menciona de que la mortalidad, solo tomada en comercial, que la mortalidad del envenenamiento de escorpión se ha reducido drásticamente en el caso de México, ¿verdad? De 1960 a la introducción de la alacramin en 1994. O sea, realmente hubo diferencia. Y este lo toma como otro tipo de especie, que es otro tipo de esteroide. En el caso, ese estudio lo hicieron en el lado de Estados Unidos, y como ya no tenían disponibilidad de este veneno, de antiveneno, ocuparon el de margaritatus, y la conclusión fue que fue igualmente efectivo, que es lo que les explicaba, que puede haber como reacción cruzada del antiveneno, ¿verdad? Al menos de esta marca, que es lo que he encontrado. También mencionaba de otro estudio que recientemente Posada y sus colegas publicaron consecuencias prácticas de neurotoxinas de centroides, que básicamente lo que dicen es de que hay regiones de 63 a 68 regiones de aminoácidos que son bien comunes, o sea, son bien parecidas los diferentes componentes de las neurotoxinas de los diferentes centroides, y que por eso fue que realmente, aunque sea diferente género, es efectivo de igual manera, porque no hay tanta variación en la composición del veneno. Y eso sería como el resumencito de esto. Esto básicamente menciona lo mismo, básicamente,
de que era efectivo el antídoto polivalente. Por cuestión de tiempo me lo voy a saltar. Y ya por casi último, mencionar también otro estudio, efectos toxicológicos y inmunoclínicos del veneno de escorpión de Titus. Este era otro tipo de Titus, también nos tuvimos la presentación a ver en la presentación inicial para que vieran, este era el azulito si no me equivoco. Y lo que mencionaba básicamente es eso, que también había otro estudio que, por debido a las similitudes de la estructura química del veneno, era efectivo el antiveneno que estamos ocupando en este momento. Haciendo eso no le podemos decir. Así rápidamente, solo para que tomen en cuenta de que así nos llevan los casos clínicos al CERTOX. Esas son las fotos que nos presentan. Todos estos alacranes son salvadoreños, ¿verdad? La parte como se evidencia en su hábito. Si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de la izquierda es un alacrancito que fue tomado en San Miguel y el otro fue que picó una niña que venía al lado del Puerto de la Libertad. Si se fijan, son bien similares, es la misma especie. En el caso de este señor, voy a ver si logro poner el video, poner el videito. Vamos a ver si se puede. Ajá, es así como nos enviaron un video de un alacrancito, pero vean en el caso de en medio, se le notan fasciculaciones al señor, son bien discretas en la parte del hombro y el brazo. Y si ustedes se fijan, también en la imagen del 2, se hace un extremo horizontal bien discreto, que sinceramente se puede perder en ese momento. Ya creo que ya vieron una fasciculación y creo que ahorita ya, antes de usar los ojitos, que estaba viendo el mistano, para que vean que las manifestaciones son a veces bien sutiles. Entonces, en este caso, estaría ante el cuadro al menos moderado. Y solo para ya terminar, solo la aclaración que estos videos fueron dados por la madre, de una autorización. En el lado izquierdo pueden ver de que presenta, no, se invirtieron los videos. Aquí este es el que ya se le puso el antídoto y ha mejorado. Y en el otro pueden ver que la paciente no puede conservar su equilibrio. Esta paciente fue bien interesante porque nosotros le íbamos a dar el alta, realmente le evaluamos, no tenía nixtamo, no tenía lo torácico, y toda la diferencia fue revisar la marcha. Y en la marcha nos dimos cuenta que ya existía el problema. Y prácticamente es lo que les traía. Muchas gracias. Bueno, agradecerles por sus presentaciones y vamos a pasar a hacer lectura de las preguntas que ya tenemos en el chat. Gracias a todos y saludar a todas las personas que estuvieron conectadas. Aquí tenemos los que lograron escribirnos, agradecer a los compañeros del Seguro Social, de la Unidad Médica Santa Tecla, de la Unidad Médica Ilopango, Hospital Benjamín Blum, Hospital Saldaña, el CIATOX del Hospital Saldaña, tenemos desde la UCI La Echadura, Hospital Bautista, bueno, tenemos de muchos lugares, así que agradecerles a todos los que se han estado reportando y vamos a proceder a hacer las preguntas. Hay una pregunta relacionada con la vigilancia epidemiológica que nos la hace Luis Figueroa y también Luis Cermeño, y voy a tratar de un poco unirlas y pues ahí veamos quién considera que puede responder. La primera pregunta es si es de reporte individual y también nos preguntan que qué barreras tenemos o se han identificado para la notificación oportuna de los casos. ¿Podría repetir la segunda parte, doctor? Que casi no se le escuchó después de la barrera, por favor. La primera sí es individual, reporte individual. Sí. Y la segunda es qué barreras se han identificado para la notificación oportuna de los casos. Bueno, en primer lugar, comentarles que el escorpionismo como tal no está considerado entre las enfermedades de vigilancia individual y de hecho es una de las barreras que tenemos para la vigilancia y para los registros también, porque el escorpionismo prácticamente se considera que la mayoría de los casos son leves, que de hecho incluso en el caso lo vimos, que los antecedentes familiares de ellos decían que todos habían sus duplicaduras, pero que nadie había consultado. Entonces realmente va a ser bien difícil que tengamos un registro completo de todos los casos,
porque existe esa idea de que el escorpión pica y que la mayoría de las personas no nos va a pasar nada con eso. La otra cosa es que al momento tengo entendido que CETOC está trabajando con una guía relacionada con escorpionismo, que esperemos que pronto se dé la publicación, pero por el momento no tenemos normado como tal las acciones o cómo deberíamos de hacer ante un caso de escorpionismo. Y lo pudimos ver incluso con las acciones comunitarias que se realizaron, ¿verdad? Que se hizo incluso la fumigación previa antes de la recolección de los espécimes, cosa que no tuvo que haber sido de esa manera, ¿verdad? Pero también entendemos el hecho de lo que se buscó fue eliminar o disminuir el riesgo para la comunidad. No sé si quieren. Con respecto a lo del lineamiento, sí se ha tomado en cuenta, solo que no iba de la parte de los antídotos, porque los antídotos han sido del presidente de adquisición, porque se hizo un trabajo en conjunto, todo el ministerio, para poder ponerlos en el INE, porque esa es la limitante que se tenía antes, que para poder ponerlo en la normativa tiene que estar inscrito en el INE. Gracias a Dios, el antídoto de escorpión y de alacrán, perdón, de los alacranes, el de viuda negra y viuda café, ya está incluido dentro del INE. Entonces, ya por eso se va a poder hacer el otro paso de hacer la publicación de una normativa como teleponzoñosos. Sin embargo, ya se había incluido el elemento de identificaciones previo que existía. Desde el punto de vista de nosotros del sector, el problema más grande que nosotros tenemos de la barrera es el sentido de cambiar el paradigma. Porque quieras o no, nosotros siempre hemos visto de menos a nuestros centroides. Y internacionalmente está demostrado y está ampliamente documentado que los centroides que nosotros tenemos, Margaritatus, también son venenosos. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros no hemos identificado los signos de envenenamiento o se lo hemos introducido a otra cosa. Te hago el comercial que la doctora Cuellar, cuando comenzó a hablar del tema, a ella se le ocurrió que una forma de identificar dónde podíamos estudiar las situaciones era tomar en cuenta todos los pacientes jóvenes sin antecedentes médicos previos que terminaban teniendo, por ejemplo, infartos o muertes prematuras. Entonces, posiblemente esos pueden ser casos que se reportaron de esa manera, pero la base primaria de que se no todo era la cara. Le pongo un ejemplo así rápidamente. En el caso de Metapán, tuvimos un caso de un mordedor por viuda negra. El paciente llevó la araña, el compañero, como se hacen las muertes, se lo puso en la mano y vino él y dijo, no es, hasta una foto nos mandó. Y después le pusieron un saquito y le dieron la bibliotecolana. Entonces tenemos que trabajar bastante en la concientización de que realmente, aunque aparentemente no ha causado mayor problema, realmente es un problema real que tenemos. Y hoy más con el ictus, porque si tenemos uno, probablemente tengamos muchos más. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, aquí nos pregunta el doctor Luis Claros, ¿cuál es la época o periodo del año en el que se reportan más casos? Bueno, ahí tendríamos que tomar en cuenta de que muchas veces los escorpiones buscan zonas boscosas para vivir, buscan zonas también húmedas, pero cuando se da la época de las lluvias, hay desbordamiento de los ríos, eso ocasiona que los escorpiones buscan a huir a lugares que sean más tranquilos, lejos de las inundaciones. Entonces eso lo lleva a introducirse a las viviendas, buscando resguardo propiamente de las lluvias. Entonces ese es un factor a considerar, que probablemente durante la época de las lluvias va a haber más contacto directo o indirecto con el escorpión y eso llevarnos a más casos de escorpionismo. Solo agregar quizás el efecto de el clima. Los escorpiones son muy activos y se reproducen más que todo en la época más caliente. Entonces, cuando hay más calor, ellos se están reproduciendo y también el calor los hace migrar a los hogares buscando refugio o un ambiente un poco más fresco. Entonces, en esas épocas debería haber, si acá en El Salvador se reportaran todos los casos, se vería el comportamiento que en las épocas de mayor calor es cuando más activos están. También dentro de forma empírica, nosotros también hemos visto, pero es por lo mismo, porque el reporte tal vez no se hace en todos los casos, ¿verdad? Es más que todo en época de lluvia que se dan más y sobre todo cuando son fines de semana y sobre todo cuando son días festivos.
porque usualmente en los días festivos pasa más tiempo la gente dentro de sus viviendas cuando se dan los accidentes. Igual nos ha sucedido con las viudas negras. La mayor cantidad de casos los hemos tenido en época de lluvia y en, ¿cómo se llama? De vacaciones, por la misma situación, permanece más tiempo la gente dentro de su vivienda. Y eso es lo que probablemente está haciendo la diferencia. Muy bien. Esta pregunta es para el doctor Díaz. Nos dice doctora Claudia Martínez, ¿cuál es el tiempo ideal para la administración del antídoto y cómo se reduce la mortalidad y las complicaciones? La forma más efectiva de poner el antídoto es, Mary, yo he hecho la identificación, poner el antídoto, sinceramente, y no dejar que progrese el cuadro. Por eso le explicábamos de que en el caso de, ¿cómo se llama?, las picadoras por escorpión, lo ideal es que incluso todos los leves se les pusiera el antídoto. Realmente por cuestiones logísticas no se puede hacer en este momento, pero primero es que en un momento dado, más adelante, se puede hacer. Ahora, lo que mencionaba es que el antídoto va a ser mucho más efectivo entre más rápido yo lo pongo. Ahora, la experiencia que nosotros hemos tenido con respecto a escorpiones y con respecto a los otros tipos de animales de ponzoña, por ejemplo las arañas, es que aunque sea tardíamente, también tienen cierto efecto el antídoto y que muchas veces con eso se revierte el cuadro. No es el caso, pero les voy a comentar, por ejemplo, el caso que tuvimos del mordido por viuda negra, que tuvimos en el ingresado de Bloom. Ese niño pasó varios días, recuerdo que fueron como 3 días para que le pusiéramos el antídoto. Y sinceramente también hizo un problema cardíaco y también ese niño resolvió el cuadro de forma completa. Su lesión, no tuvo lesión cardíaca realmente, tuvo un problema en el momento de la toxicidad y se resolvió. Entre más rápido ponemos el antídoto, el efecto va a ser mayor. Y no tenemos que esperar que agrave las cosas, porque un error que podemos cometer es decir, bueno, le pongo el antídoto hasta que le duele el pecho, le pongo el antídoto hasta que convulsione. Idealmente no, lo ideal debería ser que en medio del siguiente dormía el sitio de lesión, se pusiera un frasco, porque realmente es la dosis muy leve. Gracias. Muy bien. Esta pregunta es para tanto doctora Grecia como la licenciada Yoli. Y nos preguntan, doctora Annie Bendek, ¿cuáles podrían ser algunas acciones de control ambiental y de promoción de la salud para prevenir las picaduras de escorpiones? Bueno, en primer lugar, concientizar al personal médico para saber reconocer cuando un caso consultado es un escorpionismo o un envenenamiento por algún artrópodo o cualquier organismo venenoso, y para saber establecer un procedimiento a seguir para tomar las acciones a tiempo, que serían las acciones económicas. En cuanto a lo ambiental, quizás la mayor medida que podemos hacer es concientizar a los humanos de no solamente se trata de eliminar las especies que son peligrosas para nosotros, sino también conocer su función ecológica, su modo de vida y cómo podemos nosotros convivir, ya que como los humanos se están extendiendo, estamos desplazando los lugares de vivienda de ellos, entonces, y estamos generando los ambientes necesarios para su hábitat. Por ejemplo, el caso presente, nosotros pudimos verificar un gran promontorio de objetos inútiles acumulados, y eso sí genera un hábitat y lo vamos a traer, lo vamos a mantener y vamos a hacer que se reproduzcan de manera descontrolada, es lo que pasó en este caso. Entonces, número 1, educar a la población sobre la necesidad de nuevas especies para no solo dedicarnos a eliminarlas. No son nuestros enemigos, en su mayoría no buscan atacarnos, ellos, incluso este escorpión no subió a la cama para atacar a la niña, sino él iba pasando buscando presas, insectos, pero al movimiento nuestro y a nuestra reacción, nosotros los agredimos y en esa agresión recibimos. Entonces, educar a la población, educar al personal de salud sobre la biología y la convivencia entre el humano y este tipo de organismos, y que ambos somos necesarios para mantener el equilibrio ecológico. Brevemente, solo para completar lo que dijo la licenciada, una de las cosas importantes es que, ya que así se hacen estudios entomológicos para otras enfermedades, como enfermedades de Chagas, que se hace incluso un mapeo
de los distritos o lugares que tienen mayor riesgo por la presencia del vector. También aprovechando incluso esos mismos esfuerzos, se podría realizar ese mismo mapeo de los escorpiones, sobre todo tomando en cuenta ahorita que ya se evidenció que hay PTU, que es letal, ¿verdad? Es altamente letal en las personas. Entonces, crear y saber dónde hay mayor cantidad de escorpiones y poder tener ese mapeo nos va a ayudar a nosotros a saber identificar más rápido un caso y poder darle atención antes de que sea mortal. Y sobre todo poder educar a la población a que no incidamos en crear microambientes propicios para los escorpiones. Sobre todo si la población ya sabe de que existen los escorpiones a sus alrededores, se les puede educar para que no creen esos microambientes. Perdón, solo mencionar, reforzar brevemente lo que usted mencionaba. Por lo menos en el caso de los compañeros de México, no toman tanto la fumigación, o sea, funciona, pero de forma parcial, porque realmente lo que sucede es que los escorpiones van a buscar el alimento. Si yo tengo un lugar limpio y libre de vectores, o sea, o de presas, mejor dicho, en este caso, no va a afectarme. La otra cosa que mencionan, que algo tan simple como separar las camas, que lo mencionaron ustedes, las paredes puede ayudar a evitar que se suba el escorpión, revisar los zapatos antes de entrar, que sería una parte de la que la población debería de hacer, sacudir la cama, que le decían a uno en el campo, eso a cada rato, ¿verdad? Pero es una medida que es importante y debería hacerse de rutina para disminuir el riesgo de que suceda eso. Y sobre todo mencionar que lo que decía la licenciada, que realmente no es que ese escorpión nos quiera lastimar, sino que es una forma de defensa. Entonces, y nosotros con el aumento de la población, cada vez estos casos van a ser más frecuentes. Entonces nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos. Muy bien, aquí nos pregunta Rosemary Osorio, ¿qué hospitales cuentan con alacramín? En este momento, por varios factores, solo tenemos el banco de antídotos que tiene el Hospital Saldaña, y ahí está localizado y se en este momento. Ahorita se tiene el banco de antídotos y se administra de acuerdo a, ¿cómo se llama?, la seguridad del Centro de Información Toxicológica. Lo que se hace es que el número de CETOX está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días. Hay un compañero que está a cargo de dar la asistencia y a través de eso se coordina. Ya se ha dado el caso que por alguna razón, si pasara una situación en la cual se necesita un antídoto de otro tipo de especie, lo que se hace es que si no se cuenta a nivel nacional, se habla con la red de países más cercanos para ver si nos proveen el antídoto o se trae de otro país, que es lo que se ha hecho. En el caso de la cranina en particular, ahorita contamos con el antídoto, pero se ha centralizado el uso, más que todo para embarazadas, para niños y para casos moderados y graves, por lo que mencionamos, ¿verdad? Ahora, todavía se está viendo la posibilidad de hacer un pequeño banco en el lado de Santa Ana y San Miguel, pero eso se va a hacer de acuerdo cuando la población ya esté un poquito más educada de cómo administrar el antídoto, porque le comentaba yo aquí a la doctora, de que el problema es que el antídoto, todos los fagoterápicos, si yo lo mato, destruyo el fagoterápico. Entonces tiene que educarse a toda la población e incluso cuando se dan sus salidas se explica que el movimiento tiene que ser circular para utilizar el diluyente con el hidrolizado, porque si no se destruye y realmente lo que estaría haciendo es agua. Entonces hay varias cosas que todavía estamos trabajando para que se pueda hacer el rutina donde tenemos hospitales. Pero al momento solo Saldaña cuenta con antídotos. Y se distribuye, lo que se hace, perdón, es o se traslada el paciente al Saldaña o al hospital de referencia, según este caso, se mandó al NUM, ¿verdad? Por delegado de gravedad, o se coordina y se lleva el antídoto al hospital que lo necesite, si fuera moderado, por ejemplo. Muy bien. Ya casi vamos terminando. De verdad, agradecerles por toda la valiosa información que nos están transmitiendo y por acaso una pregunta. Luis Figueroa nos dice, sería importante divulgar una guía con el protocolo de manejo de estos casos en el primer nivel de atención, ¿verdad? Por lo que han explicado, o me gustaría que ampliaran, es que no lo tenemos, ¿verdad? ¿Se está elaborando o cómo estamos con eso, el lineamiento para manejo de estos casos? Tenemos el lineamiento de intoxicaciones, ya contempla la parte del primer nivel de atención. Realmente en ese apartado del lineamiento de intoxicaciones, la única diferencia es que no se contaba con la administración de fagoterapia, pero en el lineamiento de intoxicaciones ya aparece el coctelismo como tal, atención por nivel, primero, segundo y tercer nivel.
Lo que se va a hacer es que se está elaborando un protocolo, porque no es una guía, es un protocolo con respecto a nivel de ponzoña, que va a incluir las arañas, se va a actualizar un poquito la parte de los serpientes y se va a tomar en cuenta también los escorpiones como tal, ya con la aplicación del antídoto. Y también se tomaría en cuenta lo que ustedes mencionan, que es lo que debe hacer cada uno de los niveles de extinción con respecto a eso. Esperamos que a final de este año o al principio del otro ya pueda ser revisado por regulación y ya con eso se pueda dar por terminado y necesitaríamos el apoyo de todos ustedes para difundir la información. Gracias. Muy bien, con esto damos por finalizado este teleeco.